Buenas, ¿qué tal, seguidores? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos grabando otro vídeo más, ¿vale? Para compartir con vosotros. Lo primero quería dar gracias a los nuevos suscriptores. Hay nuevos suscriptores que ya están empezando a ver mis vídeos. Y bueno, esto es bueno porque si llego a los 50 suscriptores ya podré empezar a hacer directos también para leer mis libros. Los libros así un poco más largos y eso. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y para los nuevos, bueno, soy lectora y escritora, ¿vale? Tengo una novela escrita llamada Rebeca la princesa prometida. Y bueno, todos mis vídeos pues voy leyendo primero mi novela, los fragmentos, y luego voy leyendo libros que son más conocidos, ¿vale? Como siempre, daros las gracias a las personas que ven mis vídeos. Y bueno, voy a empezar a comentar un poquito de qué va mi novela, Rebeca la princesa prometida, ¿vale? Para las personas nuevas que se acaban de suscribir. Y bueno, esta es la historia de Rebeca, ¿vale? Rebeca es la protagonista. Es una historia de romance erótico, fantasía paranormal, ¿vale? Es mi primera novela, ¿vale? Y, y bueno, voy a leer un poquito la sinopsis, ¿vale? Para que sepáis de qué va la historia. Y luego leo fragmentos, ¿vale? Rebeca vive rodeada de lujo y comodidad en la vibrante ciudad de Samisuno. Casada con Akira, el influyente y temido alcalde de la ciudad. Su vida parece perfecta. Fiesta exclusiva, viaje a destinos exóticos, un estatus social envidiable. Sin embargo, Rebeca guarda un secreto profundo, algo que ni siquiera el poder de Akira puede silenciar, la sensación de estar atrapada en una jaula de oro. Todo cambia el día que conoce a Nathan, un misterioso y apasionado empresario con el que empieza a salir. Lo que comienza como un escape inocente se convierte rápidamente en una aventura llena de emoción y peligro, hasta el día en que los secretos de Nathan salen a la luz. ¿Vale? ¿Qué os parece la sinopsis, Rebeca tiene una vida real de lujo, pero está encerrada, se siente encerrada, está casada con el alcalde y de pronto Nathan llega a su vida y bueno, la vida de Rebeca cambia completamente, ¿vale? Y ¿qué os parece, lectores? Podéis dejarme en los comentarios a ver qué tal os parece mi novela de Rebeca. Bueno, os voy a leer el fragmento, ¿vale? Os voy a leer el fragmento de la historia de Rebeca, ¿vale? Bueno, esta es marca página que me dice, ¿vale? Para tener un detalle con los lectores que apoyan mi libro. Me gusta siempre tener un detallito, un agradecimiento, ¿vale? Esta Rebeca, me motiva a seguir escribiendo. Y bueno, voy a leer a ver qué os parece el fragmento. Rebeca se puso de espalda a mí y frente al ventanal, donde se veía la ciudad de Samisuno. Tenía que saber qué pasaba por su mente. Rebeca, pero ella no contestaba ni hacía ningún movimiento. Se mantenía inmóvil. Tenía que hacer algo, convencerla de que me dijera que sentía por mí. Estaba desesperado. Necesitaba oír su respuesta. Rebeca, dime que sientes por mí. Necesito saberlo, por favor. Entonces Rebeca se dio la vuelta, se aproximó a mí y empezó a soltarme palabras. ¿Quieres que te diga lo que siento, Nathan? ¿De verdad? Sí, Rebeca, dímelo. Lo que siento por ti, Nathan, es que te quiero desde la primera noche que hicimos el amor, en el cuarto de juego. Te quiero desde que lo hicimos en el coche. Te quiero desde las veces que voy a tu cuarto, a tu cama, porque no puedo dormir por las noches. Te quiero desde que lo hicimos en tu cámara secreta. Te quiero desde aquella noche que dijiste de ser tu novia. Te quiero cuando me dijiste que te casabas conmigo. Te quiero, Nata. No duermo, no como, no vivo pensando en ti. Nunca me había enamorado de nadie como tú, Nata. Los dos nos quedamos en silencio. Después de su declaración de amor, pasé a la acción. Me desnudé y acto seguido me acerqué a ella. Le quité la ropa. La cogí y la llevé al sofá. Tenía unas ganas locas de tocar su cuerpo, su piel, besar sus labios. Quería que gritara de felicidad. Me volví loco tocándola. Cómo la deseaba. Quería hacerla sentir mi cuerpo.
¿Qué os parece? Pues ya veis, es una historia de amor, de Beca y Nata, ¿vale? Y es una historia donde fluyen mucho las emociones, los conflictos, los romances secretos, ¿vale? Y porque como he leído antes la sinopsis, Rebeca está casada, ¿vale? Y parece que aquí hay una aventura secreta. Pero bueno, esto tenéis que leerlo vosotros, queridos lectores, descubrirlo en la novela de Rebeca, la princesa prometida, ¿vale? La tenéis en Amazon, pues si alguien quiere leerla. Para esos queridos lectores que les gustan los romances secretos, romances prohibidos, las pasiones, ¿vale? Los sentimientos, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis la portada para los que no lo hayáis visto, ¿vale? Y bueno, como he dicho, siempre leo libros más conocidos, ¿vale? Porque aparte de ser escritora, también soy lectora. Y bueno, quería compartir una lectura, un libro nuevo, ¿vale? Que estoy leyendo ahora, estoy leyendo ahora mismo. El otro día me acordé de vosotros, me acordé y dije, este libro tengo que leerlo, este libro. Bueno, un libro de mis favoritos, lo he leído ya muchas veces porque es de mis favoritos, me encanta. La historia de vampiros y hombres lobos, la historia de Bella y Edward, ¿vale? Y bueno, como digo, me acordé de vosotros, digo, este libro tengo que leerlo porque es un libro precioso, libro de sentimientos también, de emociones, de adolescentes, pero es un libro juvenil, pero es un libro que lo lees y lo quieres volver a leer otra vez porque es muy bonito, o sea, es un libro que ya digo, mi favorito. Porque yo he leído muchos libros, pero hay algunos que sí, que lo quiero volver a leer, como este. Y hay otros que a lo mejor los dejas ahí y ya no te apetece leerlos como otros, ¿vale? No sé si tendréis la misma sensación vosotros, ¿vale? Y bueno, quería saber si os gustan los libros de vampiros, queridos lectores. Dejadme en comentarios si os gustan los libros de vampiros. Me podéis decir sí o no, ¿vale? ¿Vale? Con que me digas sí. Me gustan las historias, los libros de vampiros. Me gustaría que leyeran más libros de vampiros. Porque yo siempre os pido sugerencias de libros, que libro que queréis que os lea, ¿vale? Y bueno, os voy a leer lo que es la sinopsis, ¿vale? La sinopsis del libro. El libro de Stephanie Meyer, de la escritora. Y hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Ewa es un vampiro. Segunda, una parte de él se muere por beber sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él. Crepúsculo, un amor peligroso. ¿Vale? Voy a empezar a leer el principio, ¿vale? El principio. A ver qué tal. Para mi hermana mayor Emily, sin cuyo entusiasmo esta historia aún seguiría inconclusa. Voy a leer el prefacio primero, ¿vale? Que es como cuando empieza la historia, ¿vale? Este se supone que es el final de la historia, ¿vale? Queridos lectores. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses. Pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación, incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente morí en lugar de otra persona, alguien a quien se ama. Era una buena forma de acabar, incluso noble. Eso debería contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Force, pero aterrada como estaba, no me arrepentía de esta decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable.
lamentarse de su conclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme. Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con la ventanilla del coche bajada. En Phoney la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita, sin manga y con cierre a presión blanco. La llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un anorak. En la península de Olympic, al noroeste del estado de Washington, existe un pueblecito llamado Fort, cuyo cielo casi siempre permanece encapotado. En esta insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano, hasta que por fin me impulsé a cumplir los 14 años. Así que en vez de eso, los 3 últimos años. Charlie, mi padre, había pasado sus 2 semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Fort, un acto que me aterraba, ya que detestaba el lugar. Adoraba Phoenix, me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía a todas direcciones. Bella, me dijo mamá, por enésima vez antes de subir al avión. No tienes por qué hacerlo. Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y la arruga de la risa. Tuve un ataque de pánico cuando contemplé sus ojos grandes e ingenuos. ¿Cómo podía permitir que se la arreglara ella sola? Ella que era tan cariñosa, caprichosa y atolondrada. Ahora tenía a Phil, por supuesto, por lo que probablemente se pagarían las facturas. Habría comida en el frigorífico y gasolina en el depósito del coche. Y podría apelar a él cuando se encontrara perdida. Pero aún así, es que quiero ir, le mentí. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia en los últimos meses que ahora casi sonaba convincente. Saluda a Charlie de mi parte, dijo con resignación. Sí, lo haré. Te veré pronto, insistió. Puedes regresar a casa cuando quieras. Volveré tan pronto como me necesites. Pero sus ojos vio el sacrificio que le suponía esa promesa. No te preocupes por mí, le pedí. Todo irá estupendamente. Te quiero, mamá. Me abrazó con fuerza durante un minuto. Luego subí al avión y ella se marchó. Para llegar a Fort tenía por delante un vuelo de 4 horas de Phoney a Seattle. Desde allí a Port Angeles en 1 hora, más una avioneta y otra más en coche. No me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar 1 hora en el coche con Charlie. Lo cierto es que Charlie había llevado bastante bien todo aquello. Parecía realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había matriculado en el instituto y me iba a ayudar a comprar un coche, pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los dos éramos muy habladores que se diga, y de todos modos tampoco tenía nada que contarle. Sabía que mi decisión lo hacía sentirse un poco confuso, ya que al igual que mi madre, yo nunca había ocultado mi aversión hacia Ford. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en Port Angeles. No lo consideré un presagio, simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Charlie me esperaba en el coche patrulla, lo cual no me extrañó. Para la buena gente de Ford. Charlie es el jefe de policía SWAT. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de los casos de mi ahorro, era que me negaban redondo a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada más que ralentice la velocidad del tráfico que un poli. Charlie me abrazó torpemente con un solo brazo cuando bajaba a trompicones la escalerilla del avión. Me alegro de verte, Bella, dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía firmemente. Apenas se ha cambiado. ¿Cómo está René? Mamá está bien. Yo también me alegro de verte, papá. No lo podía llamar Charlie a la cara. Traía pocas maletas. La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevarla en Washington.
Mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi vestuario de invierno, pero a pesar de todo era escaso. Todas cupieron fácilmente en el maletero del coche patrulla. He localizado un coche perfecto para ti y muy barato, anunció una vez que nos abrochamos los cinturones de seguridad. ¿Qué tipo de coche? Le confié de la manera en que había dicho un coche perfecto para ti, en lugar de simplemente coche perfecto. Bueno, es un monovolumen, un Chevy para ser exacto. ¿Dónde lo encontraste? ¿Te acuerdas de Billy Black, el que vivió en La Puz? La Puz es una pequeña reserva india situada en la costa. No, solía venir de pesca con nosotros durante el verano, me explicó. Por eso no me acordaba de él. Se me daba bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias. Ahora está en una silla de ruedas, continuó Charlie cuando no respondí, por lo que no pude conducir y me propuso venderme su camión por una ganga. ¿De qué año es? Por la forma en que le cambió la cara, supe que era la pregunta que no deseaba oír. Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad tampoco tiene tantos años. Esperaba que no me tuviera en tan poca estima como para creer que iba a dejar pasar el tema así como así. ¿Cuándo lo compró? En 1984, creo. ¿Y era nuevo entonces? En realidad no. Creo que era nuevo a principios de los 60 o a lo mejor finales de los 50, confesó con timidez. Papá, por favor, no sé nada de coche. No podía arreglarlo si se estropeara y no me puedo permitir pagar un taller. Nada de eso, Bella. El trasto funciona a la mil maravillas. Hoy en día no la fabrican tan buena. El trasto, repetí en mi fuero interno. Al menos tenía posibilidades como apodo. ¿Y qué entiendes por barato? Después de todo, ese era el punto en que yo no iba a ceder. Bueno, cariño, ya te lo he comprado como regalo de bienvenida. Charlie me miró de reojo con un rostro expectante. Vaya, gratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa. Quiero que te encuentres a gusto aquí. Charlie mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo al expresar su emoción en voz alta. Yo lo había heredado de él, de ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. Es estupendo, papá. Gracias, te lo agradezco, de veras. Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en Ford, pero él no tenía por qué sufrir conmigo, y a caballo regalado no le viera el diente ni el motor. Bueno, de nada, eres bienvenida, masculló avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos unos pocos comentarios más sobre el tiempo, que era húmedo, y básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El pasaje era hermoso, por supuesto, no podía negarlo. Todo era de color verde, los árboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaba de los mismos, el suelo cubierto de leche, incluso el aire que se filtraba entre las hojas y tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde, un planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Vivíamos en una casa pequeña de 2 dormitorios que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días de su matrimonio, los primeros. Había aparcado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba. Estaba mi nuevo monovolumen. Bueno, nuevo para mí. El vehículo era de un rojo desvaído con guardabarros grandes redondos y una cabina de aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa me encantó. No sabía si funcionaría, pero podía imaginarme el volante. Además era uno de esos modelos de hierro sólido que jamás sufre daño. La clase de coches que ve en un accidente de tráfico con la pintura intacta rodeada de los trozos de coches extranjeros que acaban de destrozar. Caramba, papá, me encanta, gracias. Ahora el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me vería en la tesitura de elegir entre andar 3 kilómetros bajo la lluvia hasta el instituto o dejar que el jefe de policía me llevara en el coche patrulla. Me alegra que te guste, dijo Charlie con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas mis cosas hasta el primer piso requirió un solo viaje a escalera arriba. Tenía el dormitorio de la cara oeste, el que daba al patio delantero. Conocía bien la habitación, había sido la mía desde que nací. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo a 2 aguas, la cortina de encaje, ya amarillenta flanqueando las ventanas. Todo aquello formaba parte de mi infancia.
Los únicos cambios que había introducido Charlie se limitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de este había ahora un ordenador de segunda mano, con el cable del módem, grapado al suelo hasta la toma de teléfono más próxima. Mi madre lo había estipulado de ese modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía de niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño cuarto de baño en lo alto de la escalera que debería compartir con Charlie. Intenté no darle mucha vuelta al asunto. Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dejó sola para que deshiciera mis maletas y me instalara. Una hazaña que hubiera sido del todo imposible para mi madre. Resultaba estupendo estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para una gran llantina. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera a reflexionar sobre lo que me aguardaba al día siguiente. El aterrador cómputo de estudiantes del Instituto de Ford era de tan solo 357 y ahora 358. Solamente en mi clase de tercer año en Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes de por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a andar juntos. Yo sería la chica nueva de la gran ciudad, una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podía utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, de tez bronceada, una jugadora de voleibol, o quizá una animadora, todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil, a pesar de las muchas horas de sol de Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero más bien flojucha, y de luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deportes sin hacer el ridículo o dañar a alguien, a mí misma, o cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el neceser al cuarto de baño para asearme tras un día de viaje. Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo enredado y húmedo. Tal vez se debiera a la luz, pero ya tiene un aspecto más cetrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi translúcida, por lo que su apariencia depende del color del lugar y en Ford no había color alguno. Mientras me enfrentaba a mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajaría, y no solo por mis carencias físicas, sino me había hecho un huequecito en una escuela de 3000 alumnos. ¿Qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente. Punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien mantenía mayor proximidad, estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces preguntaba si veía las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no funcionara como es debido. Pero la causa no importaba, solo contaba el efecto. Mi mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida colcha, y luego añadí la almohada. Pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino sirimiri. A la mañana siguiente lo único que vi a través de la ventana era una densa niebla. Sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo. Parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que su esperanza era vana. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fuera, todavía sentada en una de las 3 sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros, en las paredes armario, armarillo, chillón, y un suelo de linóleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Había una hilera de fotos encima del pequeño hogar del cuarto de estar, que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos.
La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas. Y luego la que nos tomó a los tres una amable enfermera al hospital donde nací. Seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la marcha de mi madre. Eso me hacía sentir incómoda. No quería llegar demasiado pronto al instituto, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el anorak tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biológico y me encaminé hacia la llovizna. Aún chispeaba, pero no lo bastante para que me calara, mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero, que había junto a la puerta, y cerrara. El ruido de mi bota de agua nueva resultaba enervante. Añoraba el cogido habitual de la grava al andar. No pude detenerme a mirar de nuevo el vehículo como deseaba y me propuse a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba al pelo por debajo de la capucha. Dentro del monovolumen estaba cómoda y a cubierto. Era obvio que Charlie o Billy debían haberlo limpiado, pero la tapicería marrón del asiento aún olía tenuemente a tabaco, vaselina y menta. El coche arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de gran estruendo. Luego hizo mucho ruido mientras avanzaba a ralentí. Bueno, un monovolumen tan antiguo debería tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto, pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás, en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela, solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba de Instituto de Ford. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones, construidas con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente de un instituto?, me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaba la alambrada de los detectores de metales? Aparqué frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que rezaba Oficina Principal. No vi otros coches aparcados allí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí de la cabina calentita de monovolumen y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setas oscuras. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y se estaba más caliente de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra con mata anaranjada, noticias de premios pegados sin orden ni concierto en las paredes, y un gran reloj que hacía tic-tac de forma extensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, o si no hubiera suficiente vegetación fuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en el frontal. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabel Aswan, le informé. De inmediato advertí en su mirada un activo de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa mujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo, rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tu clase y de la escuela. Y un plano de la escuela. Vale. Os voy a leer otra parte, ¿vale? Cuando aparecen los vampiros, ¿vale? Porque bueno, aquí es cuando ya empieza el instituto, se presentan los compañeros, ¿vale? Y bueno, aquí hay una parte que es interesante, que cuando Bella conoce a los vampiros, ¿vale?
Bueno, a ver. Y ahí estaba sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas, llenas de curiosidad cuando lo vi por primera vez. Se sentaba en un rincón de la cafetería, en la otra punta de donde yo me encontraba. Eran 5. No conversaban ni comían, pese a que todos tenían delante una bandeja de comida. No me miraban de forma estúpida, como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados, pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecía lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los 3 chicos, uno era fuerte, tan musculoso, que parecía un verdadero levantador de pesas, y de pelo oscuro rizado. Otro más alto y delgado era igualmente musculoso y tenía cabello de color de la miel. El último era desgarbado, menos corpulento y llevaba despeinado el pelo castaño dorado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad, incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran 2 polos opuestos. La más alta era escultural, de una figura preciosa, del tipo que se ve en la portada del número dedicado a traje de baño, de la revista Sport Illustrated, y con el que todas las chicas pierden buena parte de su autoestima, solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hacia la mitad de la espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo, de facciones finas, un fileo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando en una dirección y de un negro intenso. Aún así todos se parecían muchísimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuanto vivían en aquel pueblo sin sol, más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos, y ojeras malvas, similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una ruptura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas, simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperaba ver, excepto tal vez las páginas retocadas en una revista de moda, o pintadas por un artista antiguo como el semblante de un ángel. Resultaba difícil decidir quién era más bello. Tal vez la chica rubia perfecta o el joven del pelo castaño dorado. Los 5 desviaban la mirada los unos de los otros, también del resto de los estudiantes, y de cualquier cosa hasta donde pude colegir. La chica más pequeña se levantó con la bandeja, el refresco sin abrir, la manzana sin morder. Se alejó con un trote grácil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que habría considerado imposible. Miré rápidamente a los otros que permanecían sentados inmóviles. ¿Quiénes son esos?, pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella cerraba los ojos para ver a quién me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no denotaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañera hubiera pronunciado su nombre. Y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una voluntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa igual que yo. Son Edward y M, Cule y Rosalie y Jasper Hale. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el doctor Cullen, su esposa, me respondió con un hilo de voz.
Miré de soslayo al chico guapo que ahora contemplaba su bandeja mientras desmijaba una rosquilla con sus largos y negros dedos. Movía la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida y aún así creí que hablaba en voz baja con ella. ¡Qué nombre tan raro y anticuado!, pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros abuelos, pero tal vez estuvieron de moda aquí. Quizás fueran los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé que mi vecina se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Había 2 chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phony. ¡Son guapos! Me costó reencontrar un término mesurado. Ya te digo, Jessica sintió mientras soltaba otra risita tonta. Pero están juntas, me refiero a Esme y Rosalie, y a Jasper y Ali, y viven juntas. Sigo reaccionando con toda la conmoción y reprobación de un pueblo pequeño, pero para ser sincera, he de confesar que aquello daría pie a grandes cotilleos incluso en Phony. ¿Quiénes son los Cullen?, pregunté. ¿No parecen parientes? Claro que no. El doctor Cullen es muy joven, tendrá entre 20 y muchos 30 y poco. Todos son adoptados. Los Hales, los rubios, son hermanos gemelos, y los Cullen son su familia de acogida. Parecen un poco mayores para estar con una familia de acogida. Ahora sí, Jasper y Rosalie tienen 18 años, pero han vivido con la señora Cullen desde los 8. Es su tía o algo parecido. Es muy generoso por parte de los Cullen cuidar de todos esos niños siendo joven. Supongo que sí, admitió Jessica muy a su pesar. Me dio la impresión de que por algún motivo el médico y su mujer no le caían bien. Por la mirada que lanzaba dirigida a su hijo adoptivo, yo pensé que eran celos. Luego, como si con eso disminuyera la bondad de matrimonio, agregó: aunque tengo entendido que la señora Cullen no puede tener hijos. Mientras manteníamos esa conversación, dirigí la mirada furtiva una y otra vez hacia donde se estaba aquella extraña familia. Continuaba mirando las paredes y no había probado bocado. ¿Siempre ha vivido en Ford?, pregunté. De ser así, seguro que lo habría visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano. No, dijo con una voz que daba a entender que tenía que ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. Se mudaron aquí hace 2 años, vinieron desde algún lugar de Alaska. Experimenté una punzada de compasión y alivio. Compasión porque a pesar de su belleza era en el extranjero y resultaba evidente que no se la admitía. Alivio por no ser la única recién llegada y desde luego no la más interesante. Uno de los Cullen, el más joven, levantó la vista mientras yo lo estudiaba. Nuestras miradas se encontraron en esta ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando vi en los ojos me pareció que en los suyos brillaba una expectación insatisfecha. ¿Quién es el chico del pelo cobrizo?, pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Edward. Es guapísimo, por supuesto, pero no pierda el tiempo con él. No sale con nadie. Quizá ninguna de las chicas del instituto le parece lo bastante guapa, dijo con desdén, en una muestra de clara despecho. Me pregunté cuándo lo habría rechazado. Me mordí el labio para ocultar una sonrisa. Entonces lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció ver estirada la piel de sus mejillas, como si también estuviera sonriendo. Los 4 abandonaron la mesa al mismo tiempo, escasos minutos después. Todos se movían con mucha elegancia, incluso forzudo. Me desconcertó verlas. El que respondía al nombre de Edward no me miró de nuevo. ¿Qué os parece? Bueno, lo que he hecho ha sido leer un poquito el principio de la historia de Bella, ¿vale? Ella vive en Phony con su madre. Y bueno, va a vivir un tiempo con su padre en Ford. Y Phony Ford es muy diferente. Muy diferente. El ambiente, la comida. Es todo diferente. Y bueno, ella en Ford pues conoce a estos nuevos personajes, ¿vale? Que seguramente sabréis quiénes son. Y por eso quería leer esta parte, porque cuando Bella conoce a Edward y a los hermanos, entre comillas, a los Cullen, ¿vale? Y bueno, ¿qué os parece? Os en los comentarios, me gustaría saber qué os parece este libro.
os ha gustado, si lo habéis leído, me gustaría saber, os leo comentarios, ¿vale? Y bueno, y ya no quiero alargarme más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Y no olviden dar like, dejar comentarios, ¿vale? Para que mi canal, para tener más lectores, ¿vale? Es muy importante. Y nada, muchas gracias.